Hola amigos de BH Suplementos, Salud y Bienestar. Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo a través del cual queremos hacerles llegar información fresca, información confiable, información sobre todo y útil para que usted y todos sus seres queridos estén siempre a la vanguardia en el cuidado de su persona, en el mantenimiento de su estado de salud y obviamente el disfrute de la vida misma. Hoy les vamos a platicar de un tema también muy interesante, creo yo, espero que para ustedes también lo sea, y es el tema de la movilidad. Fíjense que como hacemos cosas rutinarias, de repente perdemos de vista el milagro de la vida en sí. El simple hecho de desplazarse, de ser autosuficiente, el hecho de ser independientes, es una verdadera maravilla y un milagro. Entonces, derivado de eso, muchas personas que ustedes pueden ver en la calle o que a veces penosamente son partícipes de nuestras familias, son gente que no están con esta maravilla de la individualidad, de la independencia, de la movilidad. Me refiero a aquellas personas que tienen dificultades en las articulaciones. Hay muchas enfermedades, muchos problemas de salud de las articulaciones, pero en este caso nos vamos a referir en particular a dos de estas situaciones que son la artritis y la artrosis. Ambas enfermedades, ambos padecimientos afectan precisamente el movimiento y sobre todo las articulaciones. Es muy importante entender que se debe aportar una buena información para a su vez abordar bien también el problema de el tratamiento, ya que en muchas ocasiones muchas personas no tienen acceso y no saben qué hacer en casos de padecer este tipo de problemas. Bueno, vamos a comenzar diciendo que la artritis es un problema que se deriva precisamente en la unión de los huesos y que se caracteriza precisamente porque la articulación se inflama y produce dificultad y dolor ante el movimiento. Esta situación se da principalmente en mujeres, en una proporción de por cada 7 mujeres, un varón padece artritis. Es una enfermedad propia de la edad madura, digamos, porque se da entre los 45 y los 55 años de edad, aunque puede haber también casos de pequeños, de niños y de adolescentes que también padecen artritis. Pero para entender bien esta situación necesitamos entender que una articulación es una estructura que une a dos huesos entre sí y permite la movilidad, aunque hay articulaciones que no son móviles, como las articulaciones de nuestros huesos del cráneo y de la cabeza, por ejemplo los huesos de la nariz, aunque están articulados no tienen movimiento, pero la inmensa mayoría de nuestras articulaciones son móviles y tienen una amplitud muy importante. Si ustedes estiran su brazo, lo elongan, bueno, ahí van a ver que miren y estirar, abrir y cerrar sus dedos también tiene implícito que las articulaciones estén sanas. Entonces, hay una situación interesante porque cada porción final de cada uno de nuestros huesos, por ejemplo, esta unión interdigital, las uniones que están así entre los dedos, las partes distales de cada hueso están cubiertos por una membrana que les permite el roce. Esta membrana produce líquido sinovial y esa membrana tiene el nombre de cartílago. Entonces, cada hueso que se desplaza entre sí está cubierto de cartílago y está rodeado por una membrana sinovial que produce líquido lubricante para que se nutra y se mantenga bien el movimiento articular. Bueno, entonces la artritis reumatoide, que es la más común, se caracteriza porque estas articulaciones se inflaman y entonces producen un dolor que a veces puede ser intenso y en muchas ocasiones incapacitante. Sobre todo se da por las mañanas, ya que hay un proceso en el que la noche se empiezan a congestionar estas articulaciones y ya por la mañana muchos pacientes amanecen precisamente con esta rigidez, con este dolor, con esta hinchazón y de veras que es una situación bastante pues molesta en este sentido. Obviamente, si no hay un buen abordaje, este proceso es crónico y como se conoce degenerativo. Seguramente ustedes han visto o conocen a personas que tienen ya muy alterada la anatomía de sus manos, sobre todo que es lo más visual, por supuesto, en donde los dedos incluso ya están tortuosos, empiezan a deformarse y muchas personas ustedes las van a ver con este rictus, así de que ya el movimiento ya es imposible y quedan incapacitados para mover. Cuando quieren enderezar la mano ya es literalmente imposible porque se
generan fijaciones. Entonces, esta es la parte de la artritis reumatoide que se da precisamente por esta inflamación que es muy, muy intensa y que tiene que ver precisamente con una concepción autoinmune del sistema inmunológico que empieza a atacar esta membrana sinovial, empieza a fugarse líquido y entonces el cartílago se empieza a deteriorar, empieza a barrenarse y ya cuando está totalmente aniquilado, el movimiento de entre los huesos es literalmente imposible. Entonces, es muy importante identificar si nosotros tenemos ese tipo de problemas. Las principales zonas que afectan a la artritis reumatoide son los dedos de las manos que ya les comenté, los codos, los hombros, la cadera, más abajo las rodillas, los tobillos y los dedos de los pies. Y les decía que se caracteriza por una rigidez matutina, que es cuando la persona se va a levantar, es cuando tiene esa dificultad para moverse. Pero también hay otros síntomas que se encadenan a la artritis reumatoide, como son cansancio o fatiga generalizada, dolor en la parte del cuello a nivel de las cervicales, hormigueo también en las manos y en los pies. Por la noche la mayoría de los pacientes roncan, tienen falta de aire, lo que se conoce como disnea, eventualmente tienen enrojecimiento ocular y sensación de picor las damas a nivel vaginal. Entonces, todo esto es característico de la artritis. Como les comentaba, la gran mayoría se da en damas entre los 45 y los 55 años de edad, porque hay algo bien especial. ¿Por qué se da en esta proporción que les mencionaba de 7 a 1 casos de damas por cada uno de varones? Porque tiene un componente altamente implícito en la cuestión hormonal. Muchas personas lo dejan de lado, pero el sistema hormonal femenino, específicamente los estrógenos, cuando empieza a disminuir, empieza a generar problemas autoinmunes. Por eso entre los 45 y los 55 años es aparentemente una casualidad y sin embargo no, es una situación biológica 100%, en el cual cuando empieza a aparecer primero el climaterio y luego la perimenopausia, entonces el nivel estrogénico baja y es cuando se dan más estas situaciones de enfermedades autoinmunes, una de ellas la artritis reumatoidea. Luego, la otra dificultad o patología que tiene que ver con las articulaciones es la artrosis. La artrosis se caracteriza específicamente por el desgaste constante y progresivo del cartílago articular, que como les mencionaba es la capa que recubre la unión entre hueso y hueso. Las partes distales de cada uno tiene su propio cartílago, que a su vez tiene contacto con el hueso vecino y por ello la movilidad es adecuada. Este tipo de artrosis afecta ahora sí a ambos sexos y se da más en edades avanzadas después de los 60 años. Se da muy comúnmente en los pacientes que padecen de problemas de la columna, ya sea por un trauma o por una enfermedad concomitante. Entonces, este tipo de situaciones tiene mucha relación con el aplastamiento o la compresión de las raíces neuronales que salen de la columna de la columna vertebral y que llevan la médula espinal y eventualmente hay algunas alteraciones por ahí. Entonces, cuando avanza la edad, esta situación se empieza a desgastar, me refiero a los artículos, y también empieza a dañar los tendones y los músculos, que esto impide que haya un movimiento fluido. Entonces, entendamos que la artrosis en concreto es un daño específico del cartílago, pierde su elasticidad, se erosiona y eventualmente hay contacto directo entre hueso y hueso y eso hace que haya dificultad para el movimiento. Entonces, todo esto va generando una aparición de algunos elementos celulares que están ahí implícitos en la articulación que se llaman osteofitos. Estos osteofitos empiezan a degradar también parte de la articulación y obviamente se torna un proceso todavía más complejo. Ya cuando es muy avanzado, evidentemente ya no hay mucho que hacer, por eso es muy importante la prevención. La prevención, como siempre hemos manifestado en este espacio, amigos y amigas, es una buena nutrición, es un buen movimiento, es una buena toma de agua, lo que engloba
unos buenos hábitos de vida. Y ya después utilizar suplementos cuando nuestra capacidad de consumo ya ha sido rebasada o no es suficiente, entonces ya es por demás importantísimo hacer uso de los suplementos alimenticios. Yo los invito a que se comuniquen a BH Suplementos Salud y Bienestar y que pidan qué tipo de suplementos les pueden ayudar a prevenir estos dos episodios o complementar un tratamiento base que ustedes ya tengan por parte de su médico o que sea una situación que les ayude a minorar, a mitigar y apaciguar estas molestias. De verdad, llámenos, búsquenos a través de las redes sociales, VH Suplementos Salud y Bienestar y pregunte cuál es la mejor alternativa de apoyo para este tipo de situaciones. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces.